Estamos estudiando la lección número 5 de el tercer trimestre que corresponde al año 2025. El folleto de escuela sabática, la lección que presenta acá es acerca de la Pascua. Pero antes de señalar algunas cosas con respecto a la Pascua y los preparativos, Dios envía a Moisés para que vaya delante de Faraón y le dé una advertencia, le dé un mensaje. El mensaje era que dejara salir a Israel, que no se interpusiera en la orden que Dios había dado, porque si Faraón continuaba en la posición que tenía de rebeldía contra Dios y en el empecinamiento de mantener a los israelitas como esclavos y no dejarles salir en libertad, vendría una plaga, la última plaga. Y esa última plaga sería la muerte de todos los primogénitos. Dice en Éxodo capítulo 11 y versículo 8, hay una declaración allí que dice que Moisés salió desde la presencia de Faraón muy enojado. ¿Por qué Moisés saldría tan enojado? ¿Por la obstinación de Faraón de rebelarse contra Dios? ¿O porque la decisión que se estaba tomando era una decisión mala para los mismos egipcios, porque la plaga que caería sería la muerte? Habían varias cosas que Faraón tenía en cuenta para rebelarse contra Dios. Entre las cosas que tenía en cuenta era la rebeldía contra Dios. Él había dicho, yo no conozco a Dios, no sé quién es Dios, no tengo que hacerle caso a Dios. Pero además, el faraón trataba de mantener en la esclavitud a los israelitas. Trataba de mantener la opresión de los israelitas. Y al fin, Dios como soberano de todo el universo y soberano también de la tierra, hace lo que Él sabe que debe hacer o quiere hacer, porque a Dios no se le puede pedir cuenta. Además, Dios siempre actúa en una forma correcta, verdadera y bondadosa. Los que se rebelan contra Dios son los que traen el mal. Pero Israel era esclavizado, estaba siendo abusado, Faraón mantenía su orgullo, abusaba de los israelitas haciéndoles trabajar en una forma sin misericordia, bueno, como esclavos, y en su rebelión contra Dios, batalla y lucha contra Dios, pero Dios no está a favor de los opresores. Dios no está a favor de los orgullosos, de los que abusan de los demás. No está de acuerdo con la injusticia y manda a Moisés con el último mensaje para Faraón para que no tuviera que sufrir el mismo Faraón con su propio hijo y el pueblo de los egipcios con todos los primogénitos. Pero Dios no apoya a Faraón y a los egipcios en esa condición abusiva.
Dios lo que quiere es que el ser humano sea misericordioso, tenga paz, que el ser humano haga el bien. Lo que Dios quiere con respecto al ser humano, con respecto a sus hijos y con respecto a él mismo, es lo que está escrito en el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8, que dice: Hombre, el Señor te ha declarado que es lo bueno. ¿Y qué pide de ti? Solo practicar la justicia, amar la bondad y andar humildemente con tu Dios. Faraón no practicaba la justicia, no era un hijo de Dios, no seguía el bien, no seguía la misericordia. Los hijos de Dios sí siguen estas cosas, y Moisés, que iba cumpliendo la orden de Dios de darle la advertencia a Faraón, trata de hacer esto, trata de hacer que Faraón se someta a Dios, sea humilde delante de Dios. Pero como Faraón no obedece, y era de noche cuando Moisés estaba yendo delante de Faraón, Dios le estaba dando tiempo a Faraón para que esta última plaga no cayera. Ante la negativa de Faraón, Moisés sale enojado. Después de esto, entonces se prepara Dios hace los preparativos para la preparación, lo que debía suceder antes que la 10ª plaga llegara. Y esto no tenía que ver con la preparación de una persona. Sí, el pueblo de Israel tenía que estar preparado para estar en armonía con Dios y actuar de acuerdo con lo que Dios le estaba diciendo. Pero en vez de decir al pueblo lo que debía hacer, Dios manda a preparar la Pascua. Preparar la Pascua significa que Dios dio órdenes donde se tomaba un cordero, y ese cordero sería conocido o señalado como cordero pascual. Pero cuando decimos cordero, un cordero, no significaba que era solamente un cordero, sino que todos sino que se iba a sacrificar muchos corderos, un cordero por familia. Y el cordero, si era muy grande para que una familia pudiera comerlo entero, había que comerlo, y si no se comía, lo que quedaba había que quemarlo al fuego. Eran las instrucciones que se estaban dando. Entonces ese cordero podía servir para más de una familia. Pero como que habían tantos israelitas, eran muchos los corderos, pero se conoce como cordero pascual porque ese cordero pascual representaba a Cristo. Ya no era como el cordero de Dios que Dios presentó en el plan de la redención para dar ese cordero, representaba a Cristo, que vendría a dar su vida para salvar a toda la humanidad. Un cordero para toda la humanidad. En el pueblo de Israel, el cordero pascual era un cordero por cada familia, o un cordero por un número específico de personas. Y eso tiene la enseñanza que, además de aceptar el plan de la redención, que tiene que ver con la
el Cordero de Dios con el Hijo de Dios que vendría a dar su vida por la humanidad en un sacrificio único. Ese sacrificio único para toda la humanidad tenía que ser aceptado por cada persona. Es como si muchos corderos, que era el Cordero Pascual, se llamaba Cordero Pascual porque representaba a Cristo, pero era un cordero no para todos, sino un cordero específicamente para cada familia. Ese cordero que se iba a sacrificar por cada familia estaba diciendo que para escaparse de la muerte, porque ya Dios había decretado que vendría una plaga en Egipto, la 10ª plaga, la última plaga, que quitaría la vida a todos los primogénitos iban a morir. Para escaparse de la muerte, se necesitaba al cordero y por esto la Pascua. Ese cordero tenía que ser aceptado y su sangre tenía que ir directamente con cada familia. Cuando el ángel de la muerte, el que iba a traer la muerte a los primogénitos, pasara por el territorio, toda casa que tuviera la sangre untada en los marcos de la puerta, el ángel no entraría ahí. Los primogénitos que estaban adentro, quedaban cubiertos con esa sangre, señalado por la sangre del cordero. Por eso se tenía que tener cordero para cada casa, cordero para cada familia, porque es un símbolo del plan de la redención. En el plan de la redención, Dios salva a toda la humanidad, pero la salvación es individual. Se salva uno por uno. Cada persona tiene que aceptar. De esa manera, cada familia de Israel debía aceptar la salvación que Dios estaba proveyendo y por lo tanto, para aceptarlo, tenía que hacer el sacrificio de un cordero, vamos a decir así, por la cantidad de personas que fuera, vamos a señalar un cordero por persona, un cordero por familia. Debía ser así, esa preparación debía de hacerse. Y ese cordero que se iba a sacrificar es un símbolo del plan de la redención, un símbolo también de la fe, porque todavía no había llegado el momento de la plaga, no había llegado el momento de la muerte, pero antes que llegara el momento de la muerte, los israelitas, los que quisieran usar el cordero pascual, que con su sangre daría la vida, protegería de la muerte al primogénito, en ese sacrificio que se estaba haciendo antes que las cosas llegaran, se señalaba la fe en que lo que Dios había dicho iba a suceder. La fe segura de que el que estuviera dentro de esa casa señalada con la sangre, la persona viviría y no moriría. Es un símbolo del plan de la redención. Es una enseñanza que dice que la salvación es única y exclusivamente
la gracia de Dios al dar su sangre por salvar a la persona. Y la persona, como tiene la fe en Dios, entonces obedece lo que Dios estaba haciendo. Y lo que Dios iba a hacer era guardar la vida de aquel que actuaba de acuerdo a lo que Dios estaba señalando. De esta manera se estaba señalando también que la adoración debía hacerse a Dios. La decisión debía estar en armonía con lo que Dios estaba haciendo. Faraón se oponía a Dios, desobedecía a Dios y su actuación llevaba a la muerte. El pecado lleva a la muerte. La fe lleva a aceptar lo que Dios da para que nosotros tengamos vida. Y lo que nos va a dar vida a nosotros es el Cordero Pascual, es el Cordero de Dios que da su vida para salvar a la humanidad. Por lo tanto, nuestra adoración debe ser la adoración a Dios, no la obediencia al que se revela contra Dios, sino la adoración a Dios el Creador. Debemos adorar a Dios el Creador y para adorar a Dios el Creador en una forma correcta, debemos tener fe en Él y obedecer lo que Dios dice en su palabra. También enseña eh, la Pascua que Dios estaba señalando que la fe en Dios y la decisión de obedecer y seguir a Dios es lo que está en armonía. Voy a usar aquí la palabra para entender, no en el momento de la Pascua cuando Moisés la estaba estableciendo bajo las órdenes de Dios, sino como se conoce esto hoy en día y como la Biblia lo señala, como el Evangelio. O sea, que Dios provee el medio mediante su Hijo de salvar al ser humano, de eh, tomar Dios la falta del ser humano y morir en el lugar del ser humano pecador. Voy a cambiar la palabra ser humano por la palabra pecador. El pecador se arrepiente, adora a Dios y por la fe acepta el sacrificio que Dios está haciendo. Eso debe ser compartido. La fe, la esperanza en Dios, la confianza en Dios, el Evangelio, en fin, debe ser compartido. Está ilustrado en la Pascua, en el acto que Moisés le enseñó a los israelitas que debían hacer y lo enseñó bajo la dirección de Dios. Compartir, porque como había que comer el cordero y ese cordero podía ser mucho para una sola familia, se invitaba a otra familia. Ese acto de decirle a otro grupo de personas pequeño, juntarse a un grupo pequeño también y así hacer un grupo para poder participar y para poder consumir al Cordero, o sea, la fe que se pone en hacer lo que Dios estaba diciendo es una fe que se comparte, no se toma para uno solo, sino que se comparte. ¿Qué es lo que hacía la Pascua para la enseñanza del pueblo de Israel? Primero, obedece a Dios preparando el Cordero.
Obedece a Dios siguiendo todas las órdenes que Dios estaba dando hasta donde estamos señalando y seguiremos señalando en la temática de nuestra lección, lo podemos entender, pero también el Cordero libraría al pecador obediente, no que la salvación la alcance el pecador con su obediencia, sino por su fe en lo que Dios va a hacer, pero una persona que tiene fe actúa en armonía con esa fe. Por lo tanto, el pecador actuando con fe era protegido del orgullo, era protegido de la desobediencia, era enseñado a seguir fielmente lo que Dios estaba diciendo porque estaba en juego su vida. La vida la iba a alcanzar por los méritos de la sangre del Cordero que señalaba que ese grupo de personas que estaban adentro eran hijos de Dios, obedecían a Dios. Por lo tanto, cuando el ángel llegaba, pasaba de largo y no moría el primogénito que estaba ahí presente. Pero si las personas que estaban adentro sacrificaban el cordero, pero no obedecían poniendo la sangre en los marcos de la puerta y no ponían la sangre, no seguían la instrucción de Dios, eran destruidos porque no había ninguna señal. De esta manera, el Cordero Pascual, que tiene que ver con el plan de la redención, que es por la gracia de Dios y se acepta por fe en Dios, nos lleva a una obediencia a Dios, nos lleva a actuar en armonía con Dios y Cristo como Cordero Pascual nos libraba o libraba a los israelitas en lo que estaban haciendo y nos libra a nosotros también a aceptar a Cristo como Salvador, nos libraba del pecado, de todas las cosas malas, de toda desobediencia y así quedábamos señalados para la vida. Así los israelitas quedaban señalados para la vida. Dejamos esta lección hasta aquí y vamos a continuarla en otra lección, aparte las demás enseñanzas que queremos compartir con ustedes y que están puestas o señaladas en la Pascua. Nos vemos en la próxima lección.